Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Vamos a iniciar con la lección de las 100 horas de esta semana, la lección número 7, y para eso voy a compartirte en la pantalla en este momento para que puedas ver la lección. Acá la tengo abierta. Ok, vamos a esperar un momentito nada más que se abra la pantalla bien. Y acá. Bueno, como te decía, estamos en la lección número 7 del curso de las 100 horas. En la lección número 7 vamos a iniciar con el libro de los Salmos. Este libro, bueno, hemos escuchado que el libro de los Salmos es constituido por muchos autores, ¿verdad? Entre ellos David, que fue el que más salmos escribió, pero hubieron otros. El libro de los Salmos relata lo que es poesía hebrea, ¿verdad? Porque riman muchas cosas y tiene lenguaje poético muy pronunciado. Los salmos, por lo general, en el contexto del Antiguo Testamento, eran usados en el ceremonial de los hebreos. ¿Qué quiere decir eso? Que se usaban a la hora de hacer los sacrificios de animales y demás, y también a la hora de realizar los cultos, utilizaban los salmos. También, bueno, en lo que es la estructura de los capítulos que tiene, cada salmo tiene títulos específicos que lo que hace es describir quién escribe ese salmo, cuál es el contexto, o también se le da un título para adaptarlo musicalmente o indica dónde vive el autor, o también puede ser la persona que lo envió. Entonces, alguna de esas cosas puede ser el título del salmo como tal. Se le llama salmodia porque los salmos se usaban como cantos que eran recitados o cantados en los cultos o en los sacrificios. También los salmos son comparados con el libro de Samuel porque hay escrituras que se parecen mucho al libro de los salmos, partes. Entonces, por eso es comparable con ese libro. A David, claramente como uno de sus autores principales, se le reconoce como el dulce cantor de Israel y también, primero porque canta y también porque él toca el arpa. ¿Verdad? Recordemos que lo hacía con Saúl y esto creaba una administración en su corazón. Los salmos por lo general presentan circunstancias de experiencias o conflictos que viven las personas y por los cuales el autor, perdón, el autor refleja mm, de forma muy intrínseca poder conectarse con los demás, porque parece que fuese lo que sintiéramos en algunos momentos, porque eso es lo que él intentaba manifestar. Los salmos, muchos de los salmos son salmos que son mesiánicos, o sea, que hablan del Señor mismo, de Jesús como tal. Incluso el autor en algunos momentos habla del Mesías, pero en otros se oye hablar al Mesías mismo, expresando qué es lo que siente, sus experiencias y muchas veces cómo era su relación con el Señor. En lo que son los salmos, acá a la izquierda tenemos el autor y a la derecha una cantidad de salmos atribuida a ese autor. Entonces está Moisés, David, Salomón, Asaf, los hijos de Coré, Etán y los demás que no se conoce específicamente todavía quién es el autor o no se ha deducido. Por otra parte, igual en cuanto a los salmos, los tiempos en que fueron escritos están a la izquierda, ¿verdad? Y la cantidad de los salmos escritos en ese tiempo están a la derecha. Entonces se dice que antes de Josafat, el cual era un rey, para ser más clara, el cuarto rey de Judá, escriben 7 salmos. Otro grupo de salmos se escriben después del rey Josafat hasta Ezequías, que también fue un rey de la tribu de Judá al sur. De Ezequías el rey hasta el destierro, o sea, hasta que son sacados de su tierra, se escribe otra cantidad de salmos. Durante el destierro, otros salmos son escritos, o sea, cuando están fuera ya del país, y después del destierro aparecen profetas como Ageo y Zacarías en Jerusalén, la cual era la capital al sur del reino de Judá. Posteriormente hay otros salmos que son escritos en el tiempo de Esdras. Recordemos que Esdras era un sacerdote
y en el tiempo de Nehemías, el cual era un gobernador y que construye las murallas en un tiempo de crisis porque regresan del exilio. Luego están los salmos escritos durante la época del rey Asuero, que era el rey de Persia, que son salmos después del exilio como tal. Por otra parte está el tiempo de Alejandro el Grande, que era de Grecia o Roma, por esos lados, que en ese momento estaba reinando Grecia sobre Palestina, sobre los israelitas. Y está el tiempo antes de los macabeos, que recordemos que ellos eran una familia que luchó por el poder político, pero también por la libertad religiosa para poder ser libres en adorar y ser libres en su política. Y la época después de los macabeos, perdón, durante los macabeos. Luego, cuando nos vamos al libro de los proverbios, recordemos que son frases con verdades morales, o sea que tienen intrínsecas en sí misma valores como tal. Estos proverbios se dicen que son atribuidos a como autora Salomón. No quiere decir que todos los proverbios fueron escritos por Salomón, simplemente que Salomón tuvo el trabajo de recolectar muchísimos de estos proverbios y otros sí los escribe él. Eh, el propósito del autor en este caso de Proverbios lo que hace es tratar de inyectar fe en el autor. También nos encontramos con el libro de Eclesiastés. Se dice que su autor fue Salomón. En este relato de este libro se refleja la vida entera del ser humano y la vacuidad. O sea, el autor dice que a pesar de que tiene una vida con muchas cosas, se siente sumamente vacío. El autor, cuando se empieza a leer este libro, se manifiesta que él sufre desengaños, que es una persona sumamente pesimista, pero también una persona escéptico, o sea, que no cree, que está lleno de dudas. Y él dice, no, es que la vida es vanidad y asevera eso, o sea, lo afirma con una convicción, ¿verdad? Él dice, todo es vanidad, nada me complace, nada me llena, me hace feliz. Él dice que aún el trabajo, la riqueza, el tener placer, el tener honor, y ni siquiera la justicia lo consuelan, ni en nada de ello haya sentido él. Casualmente los padres del autor del libro de Eclesiastés tienen una fe que está basada y ordenada por Dios, ¿verdad? Indicando que Dios es un Dios santo y justo, y ellos luchan con esa fe y en las experiencias de la vida, lo cual hace una contraposición a lo que el autor piensa, pero hace una remembranza de esa vida que sus padres también indican. En el libro menciona la palabra prólogo, ¿verdad? Que es el motivo por el cual el autor escribe un relato, indicando que la felicidad es en vano, o sea, que no tiene sentido, y que el joven se goce en su juventud, pero que no se olvide de su creador. Al final se entiende eso. Y el epílogo, pues, es la parte final de un libro. Cuando nosotros llegamos al libro de los cantares, eh, que es su autor Salomón, este libro se simula con un lenguaje que para muchos parecería ser obsceno, pero es porque realmente no conocen la trama o el interior de esta literatura en contexto, ya que habla de un matrimonio donde existe la pureza, ¿verdad? Perdón, donde no existe la impureza. Entonces, si se ve desde ese ámbito, nada sería impuro en un matrimonio que practica la pureza. La primera interpretación que se da al libro de los cantares es, porque hay cuatro interpretaciones aproximadas, es el amor o el matrimonio entre Cristo y la iglesia, donde Cristo presenta su ministerio, su pasión, cómo Él resucita, cómo Él asciende al cielo, cómo desciende después el Espíritu Santo, cómo se propaga la palabra y la vocación de los gentiles.
después y cómo es la conversión de Israel. Entonces presenta el amor de Cristo por la iglesia o entre Cristo y la iglesia que somos nosotros, siendo claramente Él el esposo y nosotras la esposa. Eh, por otra parte, está la segunda interpretación del libro de los Cantares, que se dice que se habla del rey Salomón, el cual es un pastor, y de una muchacha, la Sulamita, del cual el rey está enamorado. Entonces, em, se redime un amor impuro, o sea, se rescata un amor y triunfa el amor verdadero sobre la impureza. Dice que estos se encuentran, la Sulamita le relata su vida al rey, contraen matrimonio, habían perdido su amor, pero otra vez lo vuelven a encontrar. Y se habla pues que la reina es muy modestia y se ve a los esposos en casa del Sulamita. Entonces esa es otra interpretación del libro de los Cantares. Hay una tercera interpretación que igual es del rey Salomón con la Sulamita, pero en este caso se interpreta que hay un pastor que es amante. La Sulamita es sorprendida con él, con el pastor, y es llevada al palacio. Ella le había prometido su amor al joven pastor. El rey incluso la persuade para que ella pueda ser su esposa. Em, pero ella le indica que ella nunca va a dejar de amar a aquel pastor que le prometió su amor. Al final se le permite a esta Sulamita regresar con el pastor amante y al final contraen ellos matrimonio, el pastor amante y la Sulamita. Por otro lado está la última interpretación, que es aquello que manifiestan como cantos de amor para las nupcias, o sea, para las bodas. Antes, pues, las bodas se celebraban durante un periodo de 7 días, o sea, una semana completa. En, en esa semana, ¿verdad? Se decía que era la semana del rey y claramente el rey no era Salomón, sino un campesino. Entonces, cada día de las nupcias se clamaba un canto exclamando la belleza de la novia, y se reunían los amigos y ellos cantaban y bailaban ante los novios, y se da el contexto de tener unos 60 compañeros o amigos que se presentan a ofrecer esos cantos de amor. La novia es la Sulamita y Sulamita, su nombre en sí es alguien que es de gran belleza, por eso se llama Sulamita. Luego nos vamos al libro de Isaías. Se dice que Isaías, después de Moisés, es el mayor de los profetas. Él da profecías a personas escépticas, o sea, personas muy duras, que no creen, a falsos profetas y a engañadores de la palabra. Entonces se enfrenta a un contexto muy pesado para entregar su profecía. Se dice que Isaías era primo de Usías y al ser primo de Usías era un hombre, Isaías un hombre de alta posición y su esposa era profetisa y que tenía 2 hijos. Isaías el profeta es contemporáneo, o sea, es del mismo tiempo que Miqueas, que Oseas y que Amós, los cuales los tres también son profetas. Las profecías de Isaías radicaban en unas líneas específicas. La profecía a Judá e Israel, o sea, a la tribu del norte y a la tribu del sur, em, que proclama una restauración mesiánica del Mesías. También otra profecía es dirigida a naciones extranjeras, para ser más específicos, profecías que iban dirigidas a Babilonia, Siria, Moab, a Egipto, a Damasco, que ahí era Siria, y a las regiones de Tiro. Otra de las profecías era un juicio terrenal que iba a venir de desolación total en la tierra y que luego iba a haber un banquete por la victoria y un cántico de confianza y de resurrección y la derrota de Leviatán, el cual en contexto es un pescado que está en las profundidades del mar, pescado grande que está en las profundidades del mar que va a ser liberado, ¿verdad? Otra de las profecías es las relaciones entre Judá, Egipto y Asiria, cómo iban a pasar.
Luego también otra profecía es el contraste entre el destino de Israel y Edom. ¿Por qué dice contraste o contrariedad? Porque Israel es la descendencia de Jacob y Edom es la descendencia de Esaú. Desde que Jacob empieza robando la primogenitura a su hermano Esaú, esas dos descendencias, a pesar de que eran hermanos, se pusieron en conflicto. Entonces siempre iba a existir un contraste. Luego las profecías al rey Ezequías. Y por último, la restauración de Judá después de la cautividad. Después de que ellos fueron desterrados de su tierra, estuvieron esclavizados, llegan de esa cautividad a su tierra para ser restaurados. También el profeta menciona profecías referentes al Mesías, a Jesús y también a la iglesia como tal. Él detalla por medio de parábolas males de ese tiempo y de ese contexto, como lo eran crímenes horrendos que se estaban cometiendo, codicia, que las autoridades tomaban los territorios y echaban fuera y despojaban a las viudas y a los huérfanos e incluso los vendían, la opresión que ponían para adquirir más impuestos, para edificar más cosas, pero subyugando al pueblo de una manera atroz. Luego, las profecías del Mesías, donde él indica que hay una simiente de la mujer, o sea, de Adán, que fue pecaminosa, pero está la simiente de Abraham también, que es de donde desciende el Mesías, la cual fue bendecida esa simiente, esa descendencia, y que nacería de una virgen y que esa profecía mesiánica iba a ser dual, o sea, que Cristo iba a ser humano, pero también iba a ser divino, que Cristo iba a tener muchos nombres y su misión, que él iba a venir a los gentiles y a los judíos y que se iba a humillar y la gloria que iba a tener, pero también que él iba a ser el redentor de muchos. Por otro lado, tenemos al profeta Jeremías, al libro de Jeremías, donde él profetiza desde el rey Josías hasta el destierro. O sea, desde este rey hasta que fueron sacados de su tierra. Contemporáneos a él, o sea, de su mismo tiempo, el profeta Sofonías, el profeta Nahum y el profeta Habacuc hablaban en el mismo tiempo que él, solo que en diferentes áreas o territorios. Jeremías era un joven cuando es llamado al ministerio. Él viene de una familia sacerdotal. Fue en el tiempo cuando fueron llevados cautivos hasta Babilonia, que fueron desterrados. Jeremías permanece un tiempo en Jerusalén, pero luego tuvo que huir hasta Egipto, ¿verdad? Por la persecución y demás. Em, y él vio, ¿verdad? Esa patria que estuvo destruida. Él puso de excusa que él era joven, ¿verdad? Eh, Él tenía temor porque su profecía no iba a ser simple. Él en su profecía era para muchas naciones, no para un territorio pequeño, y él iba a denunciar lo que era el juicio y la destrucción que iban a traer esas naciones. Judá, él decía que iba a ser o ya era repudiada por Dios y que debido a que Dios la repudiaba, la tierra del sur iba a ser transferida a su tierra a gentiles, a gente que no tenía nada que ver con ellos. En su travesía, Jeremías vivió solo, solo tuvo un compañero llamado Baruch. A él se le prohíbe incluso casarse. Em, Pasó muchos peligros. Él vio moverse muchos falsos profetas, incluso sacerdotes que no estaban conectados realmente con Dios. Y eso fue una contraposición para él, porque mientras él profetizaba una palabra verdadera, los falsos profetas decían otra cosa y los sacerdotes asentían a esos falsos profetas. Eh, Su familia en su ministerio se le vino en contra e incluso Jeremías estuvo en prisión a causa de su trabajo ministerial. Siguiendo con el profeta Jeremías, él habla de los enemigos de Dios que también son enemigos de Jeremías.
a causa de su profecía. Él usa muchos métodos para dar sus profecías. Algunos son usar la puerta del templo en los días festivos, ¿verdad? Ya que ahí llegaban los falsos profetas, también llegaban ladrones y supuestamente llegaban a adorar. Y no era eso. Él tomaba las puertas de la ciudad, donde por esa puerta de la ciudad pasaba el rey y pasaba el pueblo, y eran lugares muy concurridos. Él tomaba las cortes del templo, donde se debatían temas muy importantes para realizar estas profecías. También en el palacio del rey hace advertencias de juicio, incluso que iba a venir. También él usa otros métodos donde esconde un cinto cerca del Éufrates, que era un lugar, en- usando metáforas o comparaciones de lo que él escondía con la profecía. También una profecía donde rompe una vasija de barro, que eso interpretablemente es juicio em, o destrucción en manos también del alfarero, pero también edificación. Eh, Él también cuenta una anécdota de los recabitas, que era una tribu de ese lugar. También relata profecías sobre la historia del alfarero, que es que él quiebra una vasija y que estamos en manos del Señor. Em, ok, en cuanto a los escritos, literalmente de su libro, él en el reinado de Joaquín, ¿verdad? En ese momento, él había escrito su letra por medio de Baruch. Baruch escribía y habían sido leídas al pueblo esas profecías y luego se fueron a leer al rey y el rey las agarra, las corta y las echa al fuego. Pero después este profeta llega y vuelve a hacer que se escriban, pero con nuevas profecías. Las profecías de Jeremías van en la línea de su vocación y de su predicación, eh, indicando que hay infidelidad del pueblo, denunciando la idolatría, denunciando que hay maldiciones que no han sido irrevocadas o quitadas. La predicación en contra de los videntes. Recordemos que no es lo mismo un vidente que un profeta, ¿verdad? Un profeta es la voz de Dios de lo que va a pasar, la voz de Dios para corregir y para edificar, pero el vidente es aquella persona que dice tener sueños, dice tener visiones y no proviene de Dios. Hay falsedad en algunas cosas de las que dicen o en todo. Em, En su profecía también trata el conflicto con los falsos profetas, lo que tiene que ver después con la restauración de Israel. Él trata también que hay mucha incredulidad, mucho escepticismo, duda entre reyes y pueblos y que el destino del pueblo después iba a haber destrucción en Jerusalén y lo que iba a ocurrir con las naciones de Egipto y de Babilonia. Jeremías indicaba que el pueblo debía subyugarse ante el imperio babilónico, ser sujeto a ella, aunque vinieran a conquistarlo. Los falsos profetas decían otra cosa, que no, que se rebelaran contra este imperio, que no, que pelearan contra este imperio. Pero al final Dios lo que estaba haciendo saber es que era un trato de Dios el gobierno de Babilonia hacia el pueblo suyo, pero al hacer esto no estaban sujetos a lo que Dios estaba hablando y tratando. Luego llegamos al libro de las lamentaciones, que como su nombre lo dice, son lamentos del autor. En este caso es como una segunda parte de Jeremías, después de que él ve todo lo que sucede con su pueblo, cómo cayó, cómo es destruido. En total se dice que son 5 lamentos donde se describe soledad y miseria, ruina por el pecado, amargura y sufrimiento. Sufrimiento, ¿por qué? Por el pecado. Miseria y cómo ruegan por ser librados de ella, algo que Jeremías profetizó, lo vio, lo lamentó y demás. Pues fue algo muy difícil, ¿verdad? Para él. Acá llegamos con la presentación, eso sería todo. Espero que haya sido clara. Si ustedes tienen alguna duda, recuerden que yo pues estoy para servir. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento
Estoy para servirles y pueden acercarse donde mí, que el Señor los bendiga enormemente.